Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cada historia tiene un comienzo, pero no todas comienzan con el sonido del silencio divino rompiéndose en palabra. Juan 1:1 nos lleva al origen de todo, antes del tiempo, antes de la materia, antes del pensamiento humano, cuando solo existía la palabra, viva, eterna y perfecta. Esa palabra no era un sonido, ni un texto, era Cristo mismo, la voz de Dios hecha vida. Juan no abre su evangelio narrando un nacimiento, ni una genealogía, sino una revelación. En el principio era el Verbo. Aquí, el Verbo no es solo una palabra pronunciada, sino la manifestación de la mente y el corazón de Dios. Es el lenguaje con el que el Creador dialoga con su creación, el hilo invisible que une el cielo con la tierra. Este versículo es un portal hacia lo eterno. Nos recuerda que la palabra no empezó cuando fue escrita, sino que siempre existió. Que Jesús no fue una idea que nació en un pesebre, sino la expresión eterna del amor de Dios, presente desde el principio. Cuando Juan dice que el Verbo era con Dios, afirma una unión íntima, una comunión perfecta. Y cuando añade el Verbo era Dios, nos muestra que ese amor creador no solo hablaba, también era vida en sí misma. Cada cosa creada, cada respiración, cada estrella, fue pronunciada por esa palabra. Y cuando el mundo se oscureció, esa misma voz descendió para traer luz, esperanza y redención. Juan 1:1 no es solo teología, es una invitación a recordar que todo comienza y vuelve a esa palabra eterna que nunca deja de hablar. Y cuando el silencio te rodea, escucha. Esa misma voz que dio origen al universo sigue hablándote hoy. Recuerdo una noche en la que me sentía completamente desconectado de todo. No había ruido, no había gente, solo el zumbido tenue del viento golpeando la ventana. Me senté en el suelo, abrí la Biblia al azar, y mis ojos cayeron sobre Juan 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Me quedé en silencio. Había leído ese versículo muchas veces, pero esa noche algo cambió. Por primera vez comprendí que no estaba solo, que esa palabra no era solo historia, era presencia. Comencé a pensar en mi propia vida, cuántas veces había sentido el vacío, el ruido de mis pensamientos, la soledad de mis decisiones. Y entendí que, así como Dios habló para crear la luz, también podía hablar en mi oscuridad. Que su voz no es un eco del pasado, sino un susurro eterno que sigue diciendo, estoy aquí. Mientras el reloj avanzaba, cerré los ojos y dejé que el silencio se llenara de esa verdad. El Verbo no solo estaba con Dios, el Verbo está conmigo. Y en ese instante, algo dentro de mí se ordenó. No porque mis problemas desaparecieran, sino porque recordé que todo comenzó con una palabra, y que esa palabra sigue sosteniendo todo lo que existe, incluyendo mi vida. Desde entonces, cada mañana antes de hablar, respiro y pienso, Señor, que mi voz, mis pensamientos y mis pasos estén alineados con tu Verbo eterno. Porque si su palabra creó el mundo, también puede recrear mi alma. Si estas palabras resonaron en tu corazón, te invito a quedarte un poco más. En este canal compartimos reflexiones que buscan reconectar tu espíritu con esa voz eterna que nunca deja de hablar, la palabra viva de Dios. Suscríbete, comparte este mensaje, y permite que otros también escuchen el eco del Verbo en sus corazones.